Muy buenos días. Damos inicio a esta comisión unida de tres comisiones: Medio Ambiente, Agricultura y Recursos Hídricos. Le damos la bienvenida a todos los senadores, le agradecemos el poder, llamemos, participar en esta comisión. Cuesta tanto unir a todos los senadores en una comisión como esta, por lo tanto se le dan las gracias. Secretaria, ¿tenemos cuenta? Sí, señor presidente. Tenemos una carta de la Asociación de Funcionarios de la Comisión Nacional de Riego solicitando ser parte de la discusión del proyecto que introduce modificaciones y prorroga la vigencia de la Ley 18.450, que aprueba normas para el fomento de la inversión privada en obras de riego y drenaje. Asimismo, tenemos una carta de los representantes de un conjunto diverso de empresarios, propietarios y profesionales del sector forestal e industria de la madera de todos los tamaños, por la cual hacen un llamado a retomar la discusión del proyecto de ley que busca crear el Servicio Nacional Forestal. También tenemos un documento de la Fundación Terram, que es análisis de la Ley 18.450, que subsidia obras privadas de riego 2010-2020, el cual busca contribuir a la discusión del proyecto en discusión. Y finalmente tenemos un informe del analista de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Eduardo Baeza, sobre el estado actual del proyecto de ley que modifique y prorroga la Ley 18.450. Eso sería en materia de tabla, señor presidente. De cuenta, perdón. Sí, yo creo que le vamos a colocar mucha fuerza y debemos colocarle mucha preocupación al proyecto de CONAF público, porque creo que ahí estamos al debe. Sabemos que, pero tenemos todos estos proyectos también que son tan importantes, y la verdad que los tiempos no nos permiten poder andar más rápido. Pero bueno, lo importante es que ya estamos hoy día viendo este proyecto. Tengo entendido que está la ministra de Agricultura, el director de la CNR, y no sé si la ministra de Medio Ambiente o el subsecretario. Vamos a escuchar el día de hoy. No sé, Jimena, ¿quién va a exponer primero? La ministra, si quiere, primero hago una relación del proyecto, presidente. Ya, hágase la relación y ahí le ofrecemos la palabra a los ministros. Los objetivos de la presente iniciativa dicen relación con los siguientes temas: contribuir al aumento de la seguridad hídrica, mejorar la eficiencia en el uso del agua e impulsar el equilibrio y el desarrollo territorial de riego, aumentar la focalización y redefinir la pequeña y mediana agricultura, así como prohibir que se bonifique a personas naturales o jurídicas que posean directamente o a través de filiales una superficie acumulada mayor a 200 hectáreas. Agregar objetivos ambientales con énfasis en el cuidado y ahorro del agua, limitaciones en zonas de hídrico y consideraciones de cultivo en laderas. Incorporar expresamente a las personas y comunidades indígenas como eventuales beneficiarias y excluir a las autoridades y funcionarios directivos que se encargan. Fomentar la constitución de las organizaciones de usuarios de aguas y el fortalecimiento de las mismas, además de realizar adecuaciones en las exigencias del proceso concursal. Facilitar la postulación en casos de emergencia agrícolas, escasez hídrica o situaciones de catástrofe. Agregar como nuevo factor para el otorgamiento de puntaje a los concursantes el ahorro de agua obtenido mediante el mejoramiento de la infraestructura de riego. Precisar el rango de sanciones administrativas o infracciones de los profesionales responsables de los proyectos. Evaluar el impacto de los beneficios de la Ley 18.450 por una entidad externa al Ministerio de Agricultura. Realizar ajustes respecto de cargos y funcionarios de la Comisión Nacional de Riego. Y finalmente, prorrogar la vigencia de la ley en 12 años. El origen de la iniciativa está en la Cámara de Diputados con un mensaje de Su Excelencia el señor Presidente de la República. Está en segundo trámite constitucional. Ingresó al Senado el 24 de agosto del año 2021 y se dio cuenta en la sesión de sala de esa corporación, disponiéndose su estudio por la Comisión de Agricultura, de Medio Ambiente y Bienes Nacionales y Especial de Recursos Hídricos, de Certificación y Sequías Unidas. En cuanto a su trámite reglamentario, está en primer informe en general, está calificado con urgencia suma, no tiene normas de quórum y el proyecto se estructura en 5 artículos permanentes. El artículo primero contiene 11 numerales que modifican disposiciones de la Ley 18.450, además de 2 normas transitorias. En la Cámara de Diputados, el proyecto fue aprobado en general por la Sala de dicha corporación por 89 votos a favor, 26 en contra y 25 abstenciones. Asimismo,
Durante el primer trámite constitucional, la iniciativa legal fue analizada por la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural y por la Hacienda, respecto a los artículos 2 y 3 permanentes. En la mencionada Comisión de Agricultura se escucharon los planteamientos de diversas autoridades, representantes de entidades del rubro y académicos. Y hay una larga lista, señor presidente, de 21 personas que se recibieron. Eso sería en cuanto a la relación. Bueno, le ofrecimos la palabra a una de las ministras, si es... yo sé que ellas tienen más actividades, entonces no sé si está la ministra de Agricultura. Sí, señor presidente, la ministra de Agricultura, señora María Emilia Undurraga. Bueno, le ofrecemos la palabra a la ministra. Muy bienvenida y le ofrecemos la palabra. Muy buenas tardes, presidente, y por su intermedio a todos los senadores y las senadoras de estas 3 comisiones que en el fondo van a conversar y discutir sobre este proyecto de ley. Nosotros teníamos, presidente, una presentación que nos gustaría poder mostrar para poder después quedar a disposición con el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, que me acompaña, Federico Razzuri, y Andrés Meneses, a las preguntas de cada uno de ustedes para poder ir resolviendo o dando cuenta tanto del proceso como de los objetivos de esta modificación de la 18.450. Perfecto. Aquí está. Ustedes me dicen, yo aquí ya tengo la presentación. ¿Pueden ver la presentación? Se ve muy bien. Perfecto, gracias, presidente. Bueno, hoy día nos convoca el agua, un desafío clave no solamente para la agricultura, sino que para la producción de los alimentos de todas las chilenas y chilenos. Como contexto, queríamos dar un pequeño contexto, hablar de los desafíos, de los resultados y logros de esta ley durante la última década, y un poco de la historia, el contenido de la modificación y el compromiso del gasto de esta iniciativa. Como contexto, tal como ustedes lo saben, estamos en un contexto de cambio climático que ha estresado la situación hídrica en las distintas regiones y en los distintos territorios. Contamos con una información de la DGA que da cuenta del balance hídrico de cada una de las zonas del país y podemos ver que hay déficits proyectados al 2030-2060 muy relevantes, desde el 50% en la zona norte, en la zona central también, 40% en la zona sur y un 5% en la austral. Información más detallada podemos contar después y ya más a nivel de cuenca con estos nuevos planes de gestión de cuenca que está realizando el MOP para poder tener análisis más específicos. Pero en este contexto, y si bien entendiendo que vamos a hablar de riego hoy día, entendemos que nos situamos frente a este elemento que es el agua con sus multifunciones, con un importante rol, por cierto, en el consumo humano, siempre priorización del consumo humano y su rol social, pero también en su rol económico y ambiental. Y es por esto que este contexto de visión integral es muy importante incluirlo en esta discusión y por otra parte entender que va a ser a través de la colaboración, no solamente con el sector público entre los servicios involucrados, sino también con el sector privado y con la sociedad civil, que vamos a poder abordar este desafío de hacer un mejor uso de este recurso hídrico que se ha hecho escaso en gran parte del territorio de nuestro país. Si bien entendemos que lo importante en una discusión del agua es importante incluir el consumo humano, el tema del medio ambiente, nosotros en esta discusión específica de este instrumento de la 18.450 queremos aportar con la eficiencia hídrica y con la seguridad hídrica y la importancia del riego, no solamente para los agricultores, sino que para los territorios rurales y para gran porcentaje de las regiones de nuestro país. Como lo pueden ver aquí en distintas citas y distintos estudios, cómo el regadío es un motor de desarrollo rural y vehículo de reducción de pobreza, más todavía hoy día que estamos hablando en este marco de una crisis alimentaria, no solamente el 2007-2008, que ya la vivimos en ese entonces, sino hoy día, producto de la pandemia.
El riego es fundamental para la gestión de recursos hídricos y para la adaptación al cambio climático. Es necesario continuar el avance hacia una agricultura productiva y competitiva y, por otro lado, sustentable. Y el riego es mucho más que bocatomas, distribuidores, mucho más que solo infraestructura. El riego es una herramienta social y económica para transformar el agro de manera sustentable y luchar contra la pobreza. Con respecto a los datos de nuestro país, nosotros más o menos contamos con 3,2 millones de hectáreas de cultivos y praderas mejoradas, y de eso 1 millón de hectáreas están bajo riego. Según los datos del último censo, que nos hablaban de cerca de 300.000 hectáreas tecnificadas, hoy día, este año, a final de año, vamos a contar con la información del nuevo censo, con que vamos a poder saber con más precisión cuántas son las hectáreas bajo riego, pero según los cálculos de la Comisión Nacional de Riego, actualmente hay 450.000 hectáreas tecnificadas. Eso significa que aún tenemos un gran horizonte para poder avanzar y un gran potencial, especialmente en la zona sur. Cuando hablamos de agricultura familiar campesina, porque estas 450.000 hectáreas no se distribuyen de forma igual para los pequeños, medianos y grandes. La última línea base con que contamos de INDAP, 15% de los agricultores de INDAP tienen riego tecnificado. Y esa información también está bastante cercana a lo que ocurre en los medianos, y como les comentaba anteriormente, va a ser a final de año donde el censo nos va a poder entregar una información con más precisión en cada uno de los segmentos de estas brechas y en cada una de las regiones. Con respecto a los resultados de esta ley, podemos ver que en el marco de esta ley anualmente se han ido disputando distintos montos para poder apoyar con este instrumento. Y vemos cómo del 2010 al 2020 ha habido un aumento significativo, ya estamos hablando de casi 3 veces más que hace 5, o sea, que en un inicio, y 2 veces más que hace pocos años. ¿Por qué? Porque tal como lo veíamos en un inicio, creemos que es a través del riego la mejor forma de adaptarnos al cambio climático y acortar las brechas en la pequeña agricultura y en las distintas regiones para poder tener esta seguridad hídrica tan necesaria para hablar de seguridad alimentaria. Otro de los grandes cuestionamientos que ha tenido esta ley ha sido la distribución de la ley en cuanto a tamaño de productor. Y si bien vamos a ver a continuación que esta prórroga de la ley o esta modificación de la ley propone definitivamente cerrar el acceso de la ley a productores de mayor tamaño. La ley actual permite el acceso a productores de mayor tamaño que tienen menores cofinanciamientos, pero igual pueden acceder. De igual forma vemos que esta ley se ha concentrado en pequeños y medianas empresas y teniendo una participación menor de los predios de mayor tamaño, que según lo que vamos a ver a continuación va a ser limitado en esta nueva versión de la ley. ¿Qué logros hemos visto en esta ley? Las dos principales líneas de la ley son la tecnificación del riego, donde se calcula un 42% de aporte privado, o sea, si es que pone 6 pesos el Estado, 4 pesos lo pone el privado, y eso ha implicado 107.000 hectáreas de riego y 190.000 tecnificadas. Y con respecto a las obras civiles, tranques de menor tamaño, recubrimiento de canales, vemos que el aporte privado cerca del 32%, y en estos 10 años hemos visto más de cerca de 1.500 kilómetros de canales mejorados y 19,6 millones de metros cúbicos embalsados. Un poco de historia del instrumento. Este es un instrumento que ya lleva mucho tiempo, que ha tenido varias prórrogas, y no solamente prórrogas, sino que entre una y otra prórroga también han habido modificaciones a la ley entre medio. Y eso, como pueden ver, yo les puedo dejar la presentación, pero cómo vamos incluyendo a los pequeños y medianos de forma más decidida a medida que va pasando el tiempo, y esta nueva prórroga y modificación también tiene un avance al respecto.
Los objetivos de la modificación, y esta es la última diapositiva mía, después sigue el secretario ejecutivo de Comisión Nacional de Riesgo. De forma general, los objetivos de la modificación son 5. 1, mantiene el fomento a la inversión en riego mediante prórroga por 12 años y reconoce el riego como el gran objetivo de la agricultura familiar campesina y mediana para adaptarse a estas condiciones que han cambiado aceleradamente producto del cambio climático. El segundo, que focaliza la ayuda a la pequeña agricultura, limita de forma definitiva el acceso de los grandes productores mayores de 200 hectáreas a esta ley, conserva el carácter concursal y de cofinanciamiento, incorpora objetivos ambientales y el quinto, integra gestión frente a emergencias agrícolas. Y ahora doy paso a Federico Errázuri, el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, quien nos dará cuenta con más detalles de cada uno de estos contenidos de la modificación. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Gracias, presidente. A través de las siguientes láminas vamos a ver algunos de los principales titulares, ya pero un poquito más en específico que lo que acaba de mostrar la ministra. Obviamente el primer punto es la prórroga de la vigencia de la ley 18.450 por 12 años más, es decir, hasta el año 2033. Lo segundo es que estamos mejorando condiciones para la participación de pequeños agricultores a través de una serie de medidas. Lo primero es que vamos a homologar el porcentaje de usuarios que forman una organización INDAP al mismo porcentaje que maneja el Instituto de Desarrollo Agropecuario. Hoy día hay una diferencia en los porcentajes, lo vamos a homologar. Segundo, es que vamos a incorporar agricultores que son arrendatarios itinerantes, por razones agronómicas no pueden repetir el cultivo en el mismo predio y se van moviendo para que sean considerados también como objetivo de esta ley. Vamos a incorporar la posibilidad de pagos parciales proporcionales al avance de la obra, solo para los pequeños productores, de manera de disminuir las barreras de financiamiento que a veces encuentran este tipo de agricultores frente a los concursos o a los proyectos cofinanciados a través de la ley. Ministro, usted tiene el mando de la presentación. Gracias. Estamos redefiniendo, y esto es bien central, estamos redefiniendo los grupos de beneficiarios de la ley. Aquí a mano izquierda pueden ver cómo están los beneficiarios vigentes, donde tenemos un grupo que va de 0 a 40 hectáreas, y dentro de esto tenemos un subgrupo de los agricultores INDAP. Después tenemos el grupo de agricultores de 40 a 200 hectáreas, y después el de más de 200 hectáreas, que solo pueden acceder al 2% de los recursos anuales de la ley. A la derecha vemos la propuesta que estamos haciendo, que es tomar los agricultores INDAP y los de 0 a 12 como un grupo, agricultores de 12 a 30 como otro grupo, y en estos dos grupos estaría reflejado un universo algo menor que el que hoy día es considerado pequeña agricultura, que es el verde. Luego agricultores de 30 a 80 hectáreas, y finalmente los agricultores entre 80 y 200 hectáreas solo podrían acceder al 2% de los recursos anuales de la ley, y como dijo la ministra ya, se prohíbe la bonificación a agricultores que postulen con superficies mayores a 200 hectáreas de riego ponderado. Hemos llegado al convencimiento de que no es necesaria una política pública para que ese tipo de agricultores tecnifique el riego, lo van a hacer de todas maneras. La siguiente, por favor. Se establecen algunas mejoras en la coordinación con la DGA, reconociendo que una de las problemáticas que tenemos es que hay muchas instituciones actuando en temas hídricos. Aquí le estamos dando algunos roles especiales a la DGA para alinear este instrumento más a las políticas generales que entendemos devienen de esa institución. En específico establece coordinación para el desarrollo de estudios y establece coordinación en materia de las organizaciones de usuarios de agua, que puedan postular o no a la ley. También especifica de mejor manera los plazos en que participa el Ministerio de Desarrollo Social. Se aumenta la precisión del rango de sanciones administrativas frente a infracciones de los consultores. Hay algunos ajustes institucionales, como que cambia el nombre del secretario ejecutivo de director ejecutivo y se crea una división de fomento adscrita al sistema ADP. Hoy día la persona que está a cargo de ese departamento no es elegido por ADP y nos parece que es pertinente que sí lo sea.
También se incorporan objetivos ambientales. Hay algunas incorporaciones que fueron coordinadas con el Ministerio de Medio Ambiente y se incorporan además los proyectos de gestión de recursos hídricos. Se establecen mecanismos para concursos especiales frente a emergencias agrícolas. Eso también es un tema bien central. La ley hoy día no permite hacer concursos distintos cuando hay una emergencia agrícola. Entonces, los agricultores que postulan tienen que pasar por el proceso normal y postular como cualquier proyecto, y creemos que con la gran recurrencia de emergencias agrícolas asociadas al riego, es importante incluir esto. Y también permite el pago al consultor al momento de obtener el bono. No todo el pago, una proporcionalidad del pago, y con eso lo que buscamos es introducir más competencia en el mercado de los consultores de obras de riego. Eso. Finalmente, la presente ley tiene los siguientes compromisos de gasto. Es importante esto mencionarlo. En forma permanente, hay un gasto por la transformación de un jefe de departamento en jefe de división. Esos son esos 25 millones que se señalan ahí. Además, hay un gasto por una vez de 100 millones de pesos para un estudio de impacto que fue solicitado por la DIPRE y en el que estamos todos de acuerdo que antes de la próxima renovación hay que hacer un estudio de impacto. Y es importante destacar que los presupuestos para los concursos son otorgados anualmente a través de la ley de presupuestos. Por lo tanto, no hay un compromiso de gasto que venga por esa línea. Eso respecto al proyecto que como fue ingresado por el Ejecutivo. Y en la Cámara de Diputados, en la sala, se incorporaron algunas indicaciones que se señalan ahí: la incorporación de personas y comunidades indígenas a los beneficios de la ley, una limitación a nuevas superficies en zonas de fuente agotada y la prohibición de bonificar cultivos en ladera o que afecten a vegetación nativa, y el establecimiento de un concurso inicial del año para proyectos de riego que hayan sido postulados a través del INDAP, pero que no obtuvieron financiamiento en el INDAP en ese año. Al año siguiente puedan tener un concurso especial para ellos. Probablemente cuando analicemos el articulado podremos entrar en profundidad en lo que significa cada una de estas indicaciones. Y eso sería, presidente, la presentación que teníamos preparada. Gracias. Secretaria, tenemos también el subsecretario de Medio Ambiente presente. ¿Quiere hablar también el subsecretario de Medio Ambiente, ¿no? Don Javier Naranjo, pero no lo veo, señor presidente. Parece que no ha ingresado. Presidente. ¿Sí? Presidente, Tomás Tesanos Pinto, asesor legislativo del Ministerio del Medio Ambiente. Quería solicitar si pudiéramos esperar un minuto al subsecretario que está con un problema de agenda, ¿Ya? y pudiese exponer a alguno de los invitados antes que él, y cuando él llegue, que viene llegando, yo Perfecto. aviso para que él pueda exponer. Sí, pero yo creo que a los senadores me gustaría darles la palabra para consultar algo a la ministra, porque yo creo que la ministra me imagino que tiene otra agenda. Entonces, aprovechando que hizo la presentación, sería bueno que los senadores hicieran las consultas para poderla liberar. Senador Durresti. Gracias, presidente. Saludar ahí a los colegas senadores, senadoras y a cada uno de los invitados. Un gusto conocer a la ministra de Agricultura. Una pregunta, ministra. Viña Concha y Toro S.A., destinataria de 649 millones, 23 números de subsidio, según el informe que nos llega. ¿Qué le parece a usted esa situación? ¿Viña Concha y Toro necesita este tipo de subsidio para poder sacar adelante su producción? Tengo entendido que es la mayor productora vitivinícola de Chile, una empresa con amplios recursos, cuando hay decenas de pequeños agricultores en todo Chile que no pueden acceder a esto. ¿Le parece a usted adecuado eso? ¿Qué opinión tiene? En segundo lugar, ¿por qué el límite de 200 hectáreas cuando se establece el monto de 80 a 200 hectáreas? Y dice que ahí solo se va a destinar el 2% de los recursos.
para ser coherente en esto, el propio Ministerio de Agricultura, bueno, usted no ha participado, pero el director de CONAF y otros entes vinculados a su ministerio han hecho una furiosa defensa de los predios respecto de quiénes son los que tienen que someterse a estudio de impacto ambiental en plantaciones forestales. Y la propuesta es de 250 hectáreas. Entonces, cuando favorece, subimos los montos, cuando no favorece, los bajamos. Creo que 200 hectáreas versus el concentrar los fondos precisamente en los pequeños agricultores no corresponde. Usted en su presentación decía que esta ley, la prórroga de esta ley, era un vehículo reductor de pobreza y un motor de desarrollo rural. Yo no sé cuál es el motor de desarrollo rural para Viña Conchitoro. Si ese es el foco de su presentación. Y sería bueno que, al menos lo que nos transparentó Terram, que se publicara para que quedara en la historia de la ley, quiénes son los 20 mayores beneficiarios de monto de subsidio entregado a través de este instrumento. Porque claramente esto no se compadece con lo que está sucediendo a propósito de la modificación del código de agua. Entonces, esas preguntas principalmente, presidente, a la ministra, y también qué es lo que ocurre, cuál es la vinculación que ustedes hacen con el Ministerio de Medio Ambiente, con la Dirección General de Agua, que depende del Ministerio de Agricultura, porque veo que aquí no hay un diálogo entre esas instituciones. Claramente, hoy día la necesidad de riego se ha ido extendiendo. Veo a varios senadores ahí que son de la zona sur. Ya no solo es la región del Biobío, sino tenemos región de la Araucanía, región de los lagos, de los ríos, donde claramente hay impacto y donde ni siquiera tenemos en algunos casos representación de la CNR. Entonces, por eso me gustaría ver cuál es también desde el punto de vista administrativo. Ustedes señalan que va a haber un cambio del secretario ejecutivo, le cambian un nombre, si está considerado el tener más oficinas al menos regionalizadas para poder postular a esto, si no seguimos concentrándonos en la zona central para la producción frutícola, o de viñas, que claramente es lo que hemos visto ahí, pero no respecto de otros cultivos que producto del cambio climático se están extendiendo y se van necesitando en otras regiones. Vamos a hacer la consulta, ministra, y después te la responde al final. Senadora Allende, después la senadora Jimena Órdenes. Presidente, bueno, por supuesto saludar a mis colegas y, por cierto, a quienes nos están acompañando, a la ministra de Agricultura, el director de la Comisión Nacional de Riego, en fin. Yo creo que, en términos generales, la primera evaluación que uno debiera escuchar, que no lo hemos oído con claridad, es que la distribución en el balance que hizo la propia presentación del gobierno y la ministra y el director, la verdad es que no hacen un balance más crítico en términos de lo que se ha cuestionado justamente en el último tiempo, que esta distribución de los beneficios no ha sido justamente una distribución equitativa. Aquí tenemos ejemplos claros de que aquí se han otorgado, por ejemplo, cerca de 7.500 subsidios. La mitad de este dinero se han utilizado en empresas agrícolas, no personas naturales. La otra mitad a personas naturales, que en general han recibido un solo subsidio. Y como señalaba el senador Durresti, no solo está el caso Conchitoro, que es quizás el que pueda llamar mayormente la atención, pero también está la Sociedad Agrícola y Comercial San Javier de O'Higgins, recibió 10 subsidios por 507 millones de pesos. La Sociedad Agrícola del Porvenir Maule recibió 10 subsidios por un monto de 328 millones de pesos. La mayoría de estos subsidios se han destinado a obras civiles y tienen como principales beneficiarios organizaciones de usuarios, en fin, asociaciones de canalistas, etcétera, etcétera, etcétera. Muy poco a las comunidades indígenas, lo cual me parece positivo la indicación que se presentara en la Cámara de Diputados, porque la verdad es que la diferencia es muy grande entre lo que han recibido, como decía, estas organizaciones versus las comunidades indígenas. Y como decía, casi todo ha sido obras civiles y tecnificación, muy poco a drenaje. En fin, ahora, me gustaría conocer la opinión de la ministra, fuera de la falta de la visión crítica que yo creo que era necesario establecer, que conteste justamente el por qué estos subsidios a los 3 ejemplos que hemos señalado y que están en el informe de Terra. Pero también me gustaría
la opinión de la ministra, por ejemplo, yo creo que hay que establecer la obligatoriedad de la restitución o renuncia al caudal o agua ahorrado que se produzca por eficiencia hídrica a raíz de la bonificación obtenida. Esto es como bastante importante y por supuesto requiere una coordinación fina con la Dirección General de Agua. Eliminar la bonificación a proyectos de riego en laderas o cultivos agrícolas que impliquen un cambio de uso del suelo y, por cierto, una afectación a la vegetación nativa. Sería interesante también que la ministra tuviera una opinión, y aquí está, en el caso anterior y en este caso son dos menciones que yo he hecho a través de mociones sobre, en este último punto está el proyecto de eficiencia hídrica y justamente se considera la evaluación ambiental para cierto tipo de cultivos. Yo creo que es sumamente importante avanzar en esto. Y hay un ejemplo que me gustaría también que la ministra se hiciera cargo, o el director, porque, por ejemplo, el dictamen de la Contraloría que declaró ilegales los planes de manejo para corta de bosque nativo, habilitándolos como terrenos con fines agrícolas que fueron aprobados por la CONAF en 2008 y que permitió talar con posterioridad a la entrada a la vigencia de la actual ley de 20.283 bosques nativos a más de 22.000 hectáreas sin ninguna obligación de reforestarlas. Yo creo que estas son situaciones que debiera también referirse tanto la ministra como el director. Nos parece también que debiéramos incorporar en la evaluación ambiental también las obras civiles para riego, como decíamos, entubamiento, revestimiento, en fin, que en su gran mayoría corresponde a una sola obra de riego. Y por lo tanto tiene que revisarse de manera más integral los impactos ambientales y sociales, como ocurrió el caso 2020 con el Canal de las Mercedes, por ejemplo. Y también habría que ver cómo se incorporan algunos factores de ponderación para contar a la ministra, como el destino de la producción del proyecto beneficiado, cuando sea principalmente un destino interno, como hablaban de seguridad alimentaria, que sea realmente ese, o el tipo de cultivo. Cuáles son los porcentajes por grupo de cultivo, los que van a usar más o menos, o la diversificación del agua o la diversificación de los cultivos, en fin, o los que tengan menor huella hídrica. Yo creo que también es interesante que pudiese pronunciarse la ministra. Por ahora, esto es lo que yo sugiero como preguntas e interrogantes que siento que faltaron en la presentación. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Senadora Ordóñez. Muchas gracias, presidente. Saludar a la ministra, al equipo que la acompaña y también a cada uno de los colegas de la Comisión Unida Agricultura, Medio Ambiente y Recursos Hídricos. Yo voy en la misma línea que los dos senadores que han expuesto, porque el tema es la ley 18.450. La decisión es bien simple: o la prorrogamos o la cerramos. Entiendo que el ministerio obviamente está en la viabilidad de hacer una prórroga. Entonces, la primera pregunta, porque no escuché los argumentos más bien técnicos. ¿Por qué prorrogar los 12 años, dado que el contexto no es el mismo? Nosotros llevamos de acuerdo a esto, se lo escuchado en varias ocasiones al ministro Moreno de Obras Públicas, más de una década constante de sequía en Chile, siendo el año 2019 el año más seco, y no se descarta que el año 2021 supere ese indicador del año 2019. Entonces, me parece que 10 años en un contexto de cambio climático, más de 10 años, me parece que es una variable a considerar. Y en la misma lógica, porque, claro, uno puede entender que se mejora, entre comillas, al poner un límite de bonificación hasta 200 hectáreas. Pero yo hago la misma pregunta: ¿por qué no 100? Porque también estos criterios no son sencillos, porque también uno podría tener distintos espacios de 199 hectáreas. O sea, ¿cómo garantizamos que al final del día lo que uno pretende es el tema de seguridad hídrica y eficiencia en este sentido? Y lo que hay que me pudieran explicar, porque lo que entiendo que está ocurriendo hoy día es que a partir de la bonificación que se hace desde la Comisión Nacional de Riego, es que muchos que postulan o se adjudican a esta bonificación terminan ampliándose. O sea, la idea era regar, no sé, 100 hectáreas y terminan ampliando, por ejemplo, el viñedo, y aparecen 150 hectáreas.
Entonces, ¿cómo cautelamos que al final sea una porción de superficie acotada y que sea eficiente? Que no sea una bonificación para ampliar la superficie. ¿Cómo crear quizás incentivos? La senadora Allende hablaba del tema de la huella hídrica o al menos discriminar en tipos de cultivos, porque si es cultivo, no sé, de palto o uno que ocupe menos agua, por ejemplo, si vamos a tener ese tipo de criterios. Los tiempos en que estamos haciendo esta prórroga son distintos, por lo tanto creo que hay que ser mucho más acotado en la figura. Por ejemplo, esto de que pueda, yo sé que se dice que no es mayoritario, pero que se pueda bonificar del drenaje, yo entiendo que podríamos sacar un humedal, no sé si estoy lo correcto. O sea, ¿por qué no sacar esa línea de esto? Porque además con la recuperación de pradera, al menos en la región de Aysén se ha secado bastante humedad. Entonces, por eso hablo de los incentivos. ¿Por qué agricultura? Que esto ya sale de esta conversación, pero a veces tener incentivos también para la conservación, que tenga la misma puntuación. Y por eso hablo del tema del tipo cultivo. Me parece que cómo considerarlo o abordarlo en el contexto actual. Y bueno, yo me quedaría con eso por el momento, pero no me quedan claros por qué mantener los mismos 12 años en un contexto distinto y por qué 200 hectáreas y no 100, por ejemplo. Creo que me parece que son variables importantes. Muchas gracias, presidente. Gracias, senadora. Senadora Carmen Gloria Aravena, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Un saludo afectuoso a todos los colegas que estamos trabajando este proyecto de ley. Yo, más que nada, voy a hacer una reflexión porque las preguntas que han hecho los senadores creo que las vamos a ir respondiendo en la medida que efectivamente vayamos revisando el proyecto de ley. Pero solo si es que puede aclarar un poco el punto, mi reflexión. La región de la Araucanía, como muchas regiones del país, tiene un riego tecnificado bastante escaso. El riego, digamos, por tendido o el riego por surco son riegos muy básicos, muy ineficientes desde el punto de vista del uso del agua. Si usted me pregunta, la región de la Araucanía tiene abundante agua en algunas provincias y muy baja en otras, pero si nosotros lográramos el mejor uso del agua, el riego como técnica es un concepto de cómo somos capaces de conducir para un cultivo o para digamos, una pradera y engorda de animales o lechería. Por lo tanto, la inversión que se haga en riego va en directa relación con la protección del recurso agua. En la medida que tecnifiquemos y trabajemos con técnicas como goteo o aspersión, estamos haciendo un uso muy eficiente del agua, que porcentualmente puede ser un 70 a un 90% más eficiente que el agua que se utiliza, digamos, por riegos de surco, riego pretendido u otro tipo de riego que son riegos muy básicos. Entonces, la respuesta al por qué estamos justamente haciendo, o digamos, de esta ley una ley que se modifica y se extiende justamente por lo mismo. O sea, si nosotros queremos seguir perdiendo agua, no extendamos la ley. Cerremos el paso a una nueva ley de riego y usemos el agua como se usaba hace 200 años. Nosotros estamos muy atrasados en tecnificación de riego. Nosotros somos un país que justamente tiene que invertir en esto. Y a mí me parece que tendremos que escuchar cuáles son los argumentos, las 200 hectáreas. No me cabe duda que si una persona va a plantar 200 hectáreas de frutales, no tiene ninguna necesidad probablemente de que le financiemos el riego. Y en ese contexto escucharemos, pero me preocupaba desde el punto de vista técnico, agronómico, el explicar y por lo menos ayudar a entender el motivo por el cual es tremendamente importante tecnificar y financiar riegos más eficientes. Una familia de 2 a 5 hectáreas que tiene hortalizas, que son casos muy típicos nuestros en la región, con un riego por goteo, con un riego por aspersión, etcétera, o riego conducido, sin duda va a poder con pocos litros por segundo poder tener un ingreso cómodo, eficiente y sobre todo digno para su familia. Pero si esa agua la pretende distribuir de otra manera, lo más probable es que le va a alcanzar para media hectárea con suerte. Entonces es un tema técnico, y por eso es que es muy importante que trabajemos y estudiemos con detalle este proyecto de ley, porque el riego tecnificado es un avance para usar menos agua, cuidarla más y protegerla, sobre todo en contextos de crisis climática. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senadora. ¿Otro senador que quiera hacer uso de la palabra? Senador Alvarado, senador Juan Ignacio Latorre. Gracias, presidente. Muñoz también, ¿Perdón? Muñoz también pedí la palabra. Ya también.
Ok. Gracias, presidente. Primero, señalar que en el contexto en que nos encontramos de una sequía severa, extrema, con muchas regiones de nuestro país en emergencia agrícola, indudablemente que un instrumento de estas características requiere su prórroga. Eso es innegable. Podemos tener algunos cuestionamientos respecto a lo que ha sucedido anteriormente, pero aquí claramente se están introduciendo mejoras que focalizan el destino de estos recursos. Y en ese sentido, yo creo que es importante aclarar, y yo creo que la señora ministra lo puede corroborar, de que durante todo el periodo que ha funcionado este sistema de bonificación, más del 80% de los recursos distribuidos ha ido precisamente a los pequeños productores. En consecuencia, casos específicos aquí se han señalado, suceden en todas partes, pero yo quiero rescatar de que los datos también señalan que el 80% de esos recursos durante los últimos 10 años ha permitido bonificar alrededor de 9.034 proyectos por más de 357.000 millones a 272.000 agricultores pequeños. Por lo tanto, este instrumento ha ido a contribuir al desarrollo de la pequeña agricultura. En consecuencia, hoy día, con los mejoramientos que se introducen al focalizar, eso se perfecciona. Y a nosotros lo que nos interesa es que en este proceso de sequía severa, ¿quién más sufre? Es más chico, porque no tiene la posibilidad de financiamiento inmediata. Se genera un problema social tremendo en su familia como pequeño productor. La actividad que ha desarrollado toda la vida desaparece. En consecuencia, a mí me parece correcto la focalización. Y aquí también se ha señalado por qué no 100 y por qué hasta 200 hectáreas. Pero resulta que si leemos bien, se señala que entre 80 y hasta 200 hectáreas no podrán recibir más de un 2% de los recursos anuales disponibles. Por lo tanto, la fracción que van a recibir es muy pequeña. En consecuencia, yo creo que tenemos que mirar esto de una forma razonada, pensando precisamente en la situación de escasez hídrica que tenemos. Y alguien comentaba, ¿y por qué por 12 años? Bueno, yo creo que el contexto actual, todo nos indica que la sequía llegó para quedarse. Por lo tanto, es un instrumento de política pública que tiene que ser lo más permanente posible y no podemos estar cada 2, 3, 4, 5 años con la incertidumbre que vence el programa, que hay que renovarlo por una ley y entrar nuevamente en la discusión. O sea, yo creo que una política a largo plazo hay que hacerla sustentable, tenemos que tener claridad en las reglas del juego y de esta forma, como se está haciendo, focalizando hacia lo más pequeño, a mí me parece que va en un sentido correcto y eso quería destacar. Y si estoy equivocado de que en los últimos 10 años el 80% ha ido a los pequeños agricultores, ruego que me lo corrijan, por favor. Gracias. Senador Latorre. Gracias, presidente. Bueno, junto con saludar, no quiero redundar en los argumentos, pero algunas cosas que me parece importante precisar. La información que nos ha llegado también a través de un informe que ha elaborado Terram, que aprovecho de sugerir que se le invite en alguna audiencia de la Fundación Terram, plantea que son las grandes y medianas empresas agrícolas las más beneficiadas por este subsidio, esta bonificación, ¿no? Y por tanto, en el actual contexto de emergencia climática y ecológica y el necesario redireccionamiento productivo del agro, ¿no? Bajo el modelo agroexportador, que sabemos ha afectado también de manera importante la soberanía alimentaria, los ecosistemas, bueno, el uso intensivo, ¿no? Se habla del 80% aproximadamente de los derechos consultivos de agua. Bueno, creo que eso es importante analizar con esta prórroga en el fondo en este proyecto de ley, y me parece importante incluir en este proyecto de ley algo que no se alcanzó a incluir en la Cámara de Diputados, y ahí la pregunta a la ministra, bueno, y al gobierno, si hay disposición para incluir acá en esta ley algunos criterios, ¿no? Como el fomento y la protección de la producción agrícola de pequeña escala y destinada al consumo interno, la
agricultura familiar campesina, en qué porcentajes, ¿no? Después cuidar la seguridad y la soberanía alimentaria como otro criterio, y la dimensión ambiental de los subsidios para obras de riego a partir de modificaciones que incentiven un manejo adecuado de suelos y las aguas. A mí me parece que acá uno puede hacer la analogía con lo que fue el decreto de ley para el fomento de la industria forestal, el 701, que se implementó en dictadura y después se siguió por muchos años renovando, ¿no? Sin cuestionamiento, hasta que hubo un caso por el tema de la colusión de las papeleras que se interrumpió, pero en el fondo básicamente la evaluación que se hacía es que ese subsidio iba finalmente a las grandes industrias forestales y después fue cambiando a las pequeñas y medianas, pero en el fondo hay que hacer esa evaluación y es importante poner los datos sobre la mesa al momento de tramitar este proyecto de ley. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, senador. Senadora Adriana Muñoz. Sí, gracias, presidente. Saludar a las colegas y a las ministras y los ministros presentes. En realidad, yo creo que dada la situación del cambio climático extremadamente dramático que está viviendo Chile, pero todo el planeta, tenemos que, como tomadores de decisiones, ser muy responsables en el diseño de las políticas públicas, de los instrumentos de fomento que estamos definiendo. Estamos en un momento absolutamente distinto, quizás no hemos querido darnos cuenta de la gravedad del cambio climático, el impacto que está teniendo no solamente en el calentamiento del planeta, sino que en el impacto en el recurso agua cada vez más grave. Y no hemos sido capaces de tomar decisiones apegadas a la profundidad de ese cambio. Entonces, yo siento una interpelación ética cuando tenemos en nuestras manos este proyecto de ley, en el sentido de no hacer más de lo mismo, no seguir repitiendo políticas anacrónicas. Esta es una política anacrónica definida en tiempos de bondad del agua. Hoy día, la senadora Bordes le preguntaba por qué 12 años. O sea, estamos hipotecando los recursos hídricos que no sabemos siquiera que vamos a tener. Entonces yo de verdad creo que es un momento de frenar, tomar pausa, porque de verdad yo no seré parte de tomar una decisión que va contra la situación actual del profundo cambio climático. Un instrumento definido el siglo pasado, a principios de este siglo, habrá sido muy bondadoso, yo creo que ha tenido sus bondades, nadie puede negar, pero sí, hoy día no puede seguir bajo esta misma estructura, este mismo diseño. Por otro lado, creo que comparto con las colegas y las colegas, en el sentido de que hay que hacer un balance real de cuál ha sido el traspaso de recursos a la gran empresa agrícola de exportación. Creo que eso es muy importante porque cuando en todos los debates que hacemos, sean debates laborales o medioambientales o en materia agrícola, siempre la bondad para el pequeño agricultor es como el elemento que nos frena a tomar medidas más drásticas. Pero incluso los pequeños agricultores tendrán también que tener otros instrumentos de fomento de su actividad. Nadie puede seguir regando como está regando hasta hoy día. Entonces, además del balance, yo creo que hay que mirar muy bien, no solamente el hectariaje, hay que mirar muy bien las obras de riego. Isabel Allende lo decía muy bien. Hay que mirar, por ejemplo, el entubamiento de los canales. Hoy día los canales de entubarse impiden infiltración del agua a la tierra. Y van secando, van calentando más la tierra. Hoy día tenemos un calentamiento global grave. Entonces yo de verdad creo que aquí hay que tomar una posición país, una posición medioambiental, por cierto, resguardar el riego, la actividad agrícola, pero nadie puede seguir regando ni produciendo los productos que producen hoy día. O sea, si no hay un cambio en el diseño, cierto, productivo, agrícola, bueno, sencillamente quiere decir que no estamos entendiendo nada. El fomento del riego es muy bueno, es importante, se logra hacer más eficiente, bien lo decía Carmen Gloria, pero la eficiencia del riego no se ha traducido en que esa agua ahorrada vaya a las cuencas, vaya a los acuíferos, sino que es una extensión de las plantaciones. Entonces, de verdad, yo creo que sinceremos, yo creo que estamos en un momento de la historia del planeta, de nuestro país, en materia de disposición del agua,
recalentamiento, ¿cierto?, del planeta, que no nos permite, de verdad yo lo digo, 12 años es hipotecar todos los cambios, ¿cierto?, y todas y los impactos que esto tiene en la disposición del agua y en la protección, ¿cierto?, del medio ambiente. Así que yo creo, presidente, que hay que revisarlo bien. Yo sé que hay unas fechas límites que nos ponen, pero de verdad creo yo que no es aceptable. No me siento parte de ser responsable de seguir reproduciendo políticas, instrumentos anacrónicos que no conversan para nada con la situación actual medioambiental. Senadora Isabel Allende. Presidente, brevemente, porque ya creo que todos hemos logrado hacer nuestras consultas o dudas o observaciones para la Micha. Sin embargo, insisto, primero, bueno, esperamos la presentación del subsecretario, si no está la Micha del Medio Ambiente, pero yo quiero entender realmente qué llaman que se incorporan objetivos ambientales. Quiero más precisión, más detalle, porque no me quedan claros cuáles son realmente los objetivos ambientales que de verdad está poniendo énfasis este proyecto, que debiera ser obviamente cuidado al ahorro del agua, pero y las limitaciones que hay que poner, por supuesto, en zonas con déficit hídrico, pero cuidado, porque lo que dice nuestra colega Carmen Gloria es cierto, el riego tecnificado puede ser, pero nada saca con ahorrar esa agua si usted va a seguir extendiendo los cultivos y no la restituye. Por eso yo pregunté, y que le vuelvo a reiterar a la ministra, que ojalá se pronuncie sobre ese tema específico, porque mi manera de ver, está puesta una moción, debiera, cuando se somete a alguna característica que permite ahorrar el agua, esa agua, eso todo se llama un instrumento de bonificación, debiera ser restituida. Entonces yo creo que es sumamente importante, porque si no estamos haciendo más de lo mismo, con la diferencia que estamos viviendo una situación extremadamente grave, y yo ahí comparto lo que dice la senadora Muñoz. La verdad es que la eficiencia hídrica debería ir mucho más lejos, porque la situación que estamos viviendo es extremadamente grave, cosa de ver lo que está ocurriendo y cosa de ver lo que ocurre al interior del Valle de Aconcagua. Entonces, me gustaría muchísimo. Y una última consulta. Yo no entiendo, me gustaría que me explicitaran por qué tenemos que hablar de hectáreas ponderadas, por qué no usamos una sola medida, qué significa y por qué justifica, y por qué eso puede confundir. Yo quiero saber si al hablar de esa manera y en esos términos, al final son más hectáreas de las que se considera normalmente. Eso creo que es un tema también de la mayor importancia. Y por cierto, yo considero incluso que cualquier agricultor de 60 hectáreas arriba tiene sobra las condiciones para hacer ellos los obras, y no veo por qué lo tenemos que estar bonificando si tiene 60, 80 hectáreas, digamos, de intención de plantarlas o plantadas, quiere decir que tiene sobra, digamos, condiciones para invertir en lo que va a ser, digamos, su rentabilidad. Eso, presidente. Gracias. Señor Proen. Gracias, presidente. Saludar a todos, a las ministras, subsecretario, al director. Yo voy a poner un ejemplo claro de cuáles son los beneficios que ha tenido una región o una provincia cuando se ha tecnificado sobre el 98% de sus cultivos. La provincia de Copiapó, si no fuera por los riegos tecnificados o por todo el sistema tecnificado que ha tenido, desde el año 57 al 87 tuvimos 30 años de sequía, y nadie puede decir que Atacama es una región que el agua ha sobrado durante la vida. Todo lo contrario, hemos vivido en escasez hídrica más de 50, 60 años, y nos desarrollamos en base a la tecnología. Hemos sabido subsistir como agricultores en base a la tecnología. Hemos sabido que el agua que se anunció muchas veces que se iba a agotar, no se ha agotado por el uso eficiente de la tecnología puesta al servicio del ahorro del agua y poder hacer las cosas bien. Yo creo que Chile tiene un problema, y lo voy a decir desde una zona extrema. Y voy a ocupar frases de grandes científicos y gente que ha venido de Israel. Cuando nosotros hablamos de escasez hídrica en Chile, los israelitas se ríen de nosotros, porque dicen que el agua nos sobra, pero no sabemos ocuparla, no sabemos aprovechar. Preferimos que el agua, yo sé que desde el punto de vista ambiental hay que tener los resguardos, una serie de cosas, pero preferimos muchas veces que el agua vaya al mar a que se pueda aprovechar de mejor manera. Y ellos en eso nos dan cátedra de cómo se aprovecha bien el recurso hídrico, no solamente para la parte productiva, sino que también para la parte del recurso humano. Es por eso que yo creo que este proyecto
más allá de pensarlo, yo creo que acá hay organizaciones de riego que son las que pueden avalar mucho más que nosotros mismos lo que estamos diciendo, porque son ellos los que viven día a día los problemas de la escasez hídrica o cómo tienen que convivir entre ellos para poder sacar adelante sus cultivos. Yo quiero poner, y vuelvo a insistir, lo he dicho muchas veces en la Comisión de Medio Ambiente, aquí no hay, siempre los riegos terminan en la cuarta región, con todo el respeto que me merece porque mi familia viene de ahí. Pero la tercera región nunca es considerada en nada. Y sin embargo creo que es la única región de Chile que puede explicar, puede de alguna manera decirle a todos por qué hemos sido capaces de subsistir después de más de 50 años de sequía. Salvo el periodo del 87 al 97, que fue cuando hubieron grandes lluvias, yo ni siquiera hablo del 2017-2015, porque eso fue aluviones en la zona de las ciudades, no en la parte alta de la cuenca, y por lo tanto creo que nosotros tenemos que considerar. Me hago cargo de lo que dice la senadora Muñoz, en el sentido de que hay que ver cómo hay compensación. Yo creo que eso es un tema a analizar, no está en esta ley porque no compete, ahí estamos hablando de una devolución, o es por la vía de expropiación, o es por la vía de hacer una ley específica que se aclare eso, pero no está en esta legislación. Aquí estamos hablando de cómo evitamos que el recurso hídrico se pierda, que el recurso hídrico vaya a parar en la filtración de los canales. Los canales por lo general están sobre cota para poder regar, no están a nivel de suelo, eso es la parte antigua de cuando yo me inicié como agricultor, eran los canales, iban por donde el agua podía cubrir, hoy día hay otras herramientas en las cuales se puede subir. En cementar o entubar es casi lo mismo en el tema de revestimiento. Si usted cementa un canal, evita la infiltración, y si lo entuba hace exactamente el mismo efecto. Por lo tanto, tendríamos que prohibir todo lo que sea revestimiento de canales o conducción de agua de canales para que no evitar la filtración, y eso no va a ser totalmente ineficiente. Yo pongo un ejemplo claro, hay un río en nuestra región que en cabecera tiene más de 800 litros por segundo, al final del recorrido tiene 200, no hay ningún regante al medio y se pierden 700, 800 litros como si nada, y no se hace nada. La única forma de que esa agua no se pierda es haciendo obra en los cauces de los ríos. De lo contrario, el agua ni siquiera se aprovecha para consumo humano, porque se termina bajo la tierra y está muy lejos de la ciudad. Es por eso que yo, más allá de las visiones que hay, que muchas de ellas las comparto, pero quiero decir que si queremos mejorar los sistemas de riego en Chile y ser eficientes en los cultivos, con todo el sistema de la sequía que tenemos durante todo este periodo, creo que este proyecto apunta a lo correcto, apunta a la tecnificación de los riegos. Después veamos los porcentajes de los chicos, medianos, grandes, pero el concepto del proyecto creo que apunta en el camino correcto. La región de Atacama no ha sido la más beneficiada de todo Chile con respecto a los beneficios de parte de la CNR para los concursos. Competimos con la cuarta región. Nosotros somos 30 agricultores contra más de 1000 que tiene la cuarta región. Estamos en una desventaja, pero tenemos que competir, son las reglas del juego y la aceptamos como tal. Pero para poder avanzar lo hemos hecho muchas veces con recursos regionales, pero postular a la CNR es difícil cuando uno tiene una región muy grande. Por eso yo lo invito a que dejemos de lado todas estas funciones que hay, que son válidas, pero el concepto general de lo que busca el ampliar este recurso del CNR, creo que el camino correcto que Chile tiene, donde tiene que apuntar, de tecnificar su riego, ser más eficiente en el recurso hídrico, y de alguna manera, a lo mejor, ministra, ahí hay una tarea grande que han planteado varios senadores, ver ese tema de las compensaciones. Yo no soy, por eso para mí es casi una expropiación, pero si es el camino que hay que hacer, habrá que analizarlo en su minuto. No me cierro a eso, a conversarlo, pero obviamente el tema de agua existe en cuanto a la problemática, pero yo quiero que miren un poquito. Yo creo que me gustaría acá que así como Terra habla de que son los medianos los chicos, yo quiero decirles, conozcan un poco la provincia de Copiapó, vean lo que se ha hecho con la poca agua que hay, y gracias a la tecnificación del riego, esa provincia sigue hoy día teniendo agricultura grande, mediana y chica. Gracias, presidente.
Gracias, senador. A ver, yo sé que la ministra va a tener respuesta para todos, pero yo en lo personal siento ser un gran conocedor de la actividad agrícola y por eso sé la importancia que tiene este proyecto de ley. Yo creo que los agricultores chicos, medianos y grandes, la verdad que yo creo que no se perdonarían si nosotros no fuésemos capaces de entender la tremenda importancia que tiene tecnificar para poder producir. Es un tema complejo, yo sé que las miradas del medio ambiente son muy diferentes, pero también nosotros entendemos, y yo creo que todos los agricultores también estamos preocupados de cuidar el medio ambiente. Creo que este es un tema que no se separa de lo que significa el mundo agrícola, pero también hay que entender esto, que esta tecnificación permite poder seguir con una actividad que si no se tuviese tecnificación, tengan la certeza ustedes que no tendríamos nosotros ninguna posibilidad del desarrollo agrícola o mantener una actividad agrícola. Aquí hay estos fondos, estos subsidios, muchas veces van a agrupaciones de agricultores y lo que consultaba una senadora antes, ¿por qué no son personas naturales? Porque por lo general el agricultor vive asociado. Y estas inversiones son asociativas porque no hay ninguna posibilidad de que un agricultor de manera individual pueda generar estas inversiones. Por eso yo creo que yo sé que tengo respuesta para muchas consultas, pero la ministra aquí es la indicada. Lo único que yo le puedo decir que este es un proyecto llamemos de ley, que es tremendamente importante para el mundo y la actividad agrícola. Así que, ministra, tiene la palabra para que pueda usted responder a los señores senadores. Muchas gracias, presidente. Agradecer las preguntas y las inquietudes y quizás abrir también la conversación con cada uno de los participantes. Después me imagino que van a tener posibilidad de conversar con los reales beneficiarios de esta ley. Partir por decir que sin duda estamos en este complejo escenario de cambio climático. Y esta es una ley que, si bien entiende que nos situamos en esta complejidad social, ambiental y económica, y quiero decir económica en base a una actividad que no solamente genera recursos para sí, sino que genera los alimentos para todas las chilenas y chilenos. En ese marco muy complejo, que tiene muchísimas aristas, este proyecto de ley se hace cargo de una de las aristas, que es el mejor uso y la seguridad en el uso del riego. Y ahí me voy a ir desordenadamente respondiendo algunas preguntas e inquietudes. Y sin duda, este proyecto de ley tiene que vincularse con el proyecto de ley que entiendo están discutiendo de eficiencia hídrica de la senadora Isabel Allende. También con el plan de gestión de cuencas que está generando el MOP. Esta nueva subsecretaría de recursos hídricos del MOP, que además formula una visión colegiada donde medio ambiente va a participar, donde agricultura, el comité científico, y nos permite tomar decisiones en cuanto a un recurso que pasó de ser abundante a ser escaso, requiere de que cada uno de sus ministerios ponga a disposición las herramientas que tenga para eso. Insisto que esta ley es de fomento al riego para el mejor uso de este recurso, sin desconocer el gran aporte del agua en el medio ambiente, en otras actividades económicas y, por cierto, con la priorización en el consumo humano. Y quizás es importante para nosotros enmarcarnos en esa función bastante específica de esta ley, pero siempre vinculándonos, y eso es importante recalcar, no solamente a agricultura de forma sectorial con la Comisión Nacional de Riego, sino también en estos esfuerzos más colaborativos que se están dando hoy día en un comité de ministros para la sequía, en este consejo de ministros multisectorial para la nueva subsecretaría de recursos hídricos. Y voy a ir contestando algunas preguntas con respecto al senador Alfonso Urresti, con respecto a los límites a la postulación de las grandes empresas. Es justamente lo que hace esta ley. Lo que hace es limitar el acceso a las grandes empresas a este fondo. Más de 200 hectáreas excluido.
Entre 80 y 200 hectáreas, solo el 2% de todo el fondo anual. Quiere decir que nos enfocamos en el 98% de los fondos de cada año en agricultores de menos de 80 hectáreas, que además van a tener cofinanciamientos diferenciados si es que son de 0 a 6, hasta 12 hectáreas, eso lo podemos ver con más detalle después, hasta 12 hectáreas tienen mayor subsidio que aquellos que tienen que están en los segmentos de más arriba. Y con respecto a las hectáreas físicas o de riego, o hectáreas ponderadas, cumplen el objetivo, al igual que la ley de INDAP, de dar cuenta de las diferencias entre una hectárea regada en el Maipo y una hectárea de secano en alguna de las regiones. E intenta hacer una similitud en capacidad productiva de una hectárea de riego en un suelo tipo 1, etcétera, versus hectáreas, por ejemplo, tener 30 hectáreas de secano con muy poca capacidad de producción no es lo mismo que tener 30 hectáreas de riego. O sea, lo que hace es una forma equitativa de comparar las hectáreas en cuanto a la productividad que no se refleja en la superficie únicamente. Con respecto a lo que decía el senador con la vinculación con medio ambiente, la DGA y otros, 100% senador. Ese es el desafío. Hoy día estamos hablando no solamente de este contexto climático, sino que un elemento escaso que requiere la colaboración. Y aquí quisiera ahondar, no solamente la colaboración entre el sector público, con los distintos ministerios mencionados, sino de forma muy importante con la sociedad civil, la academia, las universidades regionales. Tenemos en el Ministerio de Agricultura un comité científico asesor que nos va a preparar en esta mirada de sustentabilidad a largo plazo, que incluye el agua como un eje fundante, porque el agua es esencial para transformarla en los alimentos de todas las chilenas y chilenos. Y como tal, nos hacemos partícipes de este desafío país. Pero insistimos, es que como agricultura necesitamos una visión territorial para la discusión y no solamente una visión que hemos estado acostumbrados a ver, una visión más desde la ciudad para los territorios. Y queremos poner a disposición el gran conocimiento que tienen los distintos servicios para estas distintas realidades. Con respecto a la distribución equitativa, que ahí ya me paso a las preguntas de la senadora, distribución equitativa de los recursos, bueno, va a haber mayor subsidio entre más pequeño sea el agricultor. Y varias de las indicaciones o de las modificaciones propuestas van justamente en la línea de facilitar el acceso a los productores de INDAP, incluido el apoyo con los consultores, con los pagos diferenciados, que era tan complejo esperar que se terminara la obra para poder restituir los recursos, y varios de esos detalles que justamente junto a las asociaciones de agricultores familiares y pequeños hemos ido construyendo estas modificaciones para dar cuenta de lo que ellos hasta hoy han visto como limitante para poder recurrir a estos fondos. Con respecto a la evaluación ambiental, bueno, la Comisión Nacional de Riego pide todos los planes de manejo de CONAF, o sea, los planes necesarios para poder dar curso a estas bonificaciones. Este es un desafío que tenemos que continuar avanzando, que aquí entiendo está el subsecretario de Medio Ambiente, y que más que una resolución en esta ley, es un camino que tenemos que avanzar, porque como bien decían los senadores aquí, la agricultura vive de los recursos naturales, del manejo de ellos, es donde habitan, los agricultores habitan en ese espacio, por lo que el poder comprender que ellos mismos quieren resguardar esos recursos en el mediano y largo plazo es un camino que queremos recorrer juntos y que sin duda esta ley es parte de ello. No se hace cargo de todo, pero sin duda se hace parte de una parte importante de la eficiencia en el uso del agua. Con respecto a la prórroga, ¿por qué es importante los 12 años? Estos 12 años son un marco que nos sitúan en lo complejo que es la situación del cambio climático. Esta ley da un marco de funcionamiento, pero anualmente se discuten estos presupuestos y incluidos también entre estos 12 años se pueden hacer modificaciones que uno quisiera incluir en el intertanto, pero creemos que poder proyectar
esta nueva ley en 12 años se da justamente en este cambio de gran necesidad de hacer un mejor uso del agua, y donde la agricultura con este instrumento y ahora enfocado en los pequeños y medianos puede contribuir de forma decidida. Recordemos que muchas de estas bonificaciones no son únicamente como paso de riego por tendido a un riego por goteo o aspersión, sino también incluye la construcción de canales, obras que requieren de mayor tiempo, que requieren de ser planificadas con mayor tiempo y ejecutadas también en un rango de tiempo mayor. ¿Por qué no 200 o 100 hectáreas? Bueno, eso es parte de las discusiones que se dan al interior con los especialistas. Se tomó más de 200 hectáreas como límite, era el límite que teníamos anteriormente, pero recordar que entre 80 y 200 hectáreas, todos los agricultores en ese rango solo pueden postular al 2% total del fondo, y se focaliza el 98% de los recursos en aquellos productores de 80 hectáreas y menos, con especial énfasis y más subsidio a aquellos más pequeños. Con respecto a incentivos a la conservación y otros temas, es importante incorporarlo, y insisto, no solamente en esta ley. ¿Cómo vamos vinculando esta ley con otras leyes de gestión de cuenca, de eficiencia hídrica? Es parte del desafío. Una ley no va a resolver todos los grandes desafíos que tenemos al respecto, pero sin duda contribuye con su grano de arena en esta visión más integral. Tal como comentaba la senadora Aravena, cuando hablamos de un riego por tendido, algo que ya vimos en los datos que mostramos, el 85% de la agricultura el riego, eso tiene un 40% de eficiencia del uso del agua, o sea, por cada 10 litros, 40 se utilizan para producir. En cambio, un riego tecnificado llega a un 90% de eficiencia hídrica, lo que impacta especialmente, y eso es lo que ya se ha dado un paso, no solamente a ampliar las hectáreas, sino que a dar seguridad hídrica, que las hectáreas que hoy día un agricultor cuenta para producir alimentos puedan continuar en esa producción, y todas las adaptaciones que tengamos que hacer en base al plan de gestión de cuencas, que va a ser un instrumento mucho más integral, que analiza el consumo, la utilización en la agricultura, y nos permite proyectar no solamente una emergencia, sino que el mediano y largo plazo nos van a permitir ir ajustando esos usos, y por cierto, como agricultura estamos muy disponibles con el Ministerio de Obras Públicas, con el Ministerio de Medio Ambiente, a poder hacerlo. Porque concuerdo con el senador Alvarado de la focalización, lo mostrábamos ahí, focalizado en menor 80 hectáreas en un 98% y con mayor subsidio en los rangos de menor tamaño. Y también en que sea una política de largo plazo. Con respecto a los términos de seguridad alimentaria, muchas veces ahí me hago cargo de varias preguntas que dicen, ministra, ¿por qué no solamente para la producción interna? Y recordar que cuando hablamos de seguridad alimentaria en el país, estamos hablando de los alimentos que consumimos todos los chilenos. Eso incluye alimentos producidos en nuestro país e importados de afuera. Cuando uno ve la balanza comercial, uno ve que cerca de 12.000 millones nosotros exportamos en alimentos, y nosotros importamos cerca de 6.000 millones, cuando uno lo ve comercialmente. Eso quiere decir que tenemos una balanza positiva de alrededor de 6.000 millones de pesos. Cuando ahora eso lo analizamos en cuanto al agua necesaria para poder producir esos alimentos, vemos que principalmente Chile exporta frutas, vinos y ese tipo de productos. E importa, principalmente, bien a grosso modo, les puedo mandar el estudio que se realizó hace pocos meses, importa cereales y carne. Y cuando uno hace la estimación de flujo de agua virtual, que es la medida de transformación del agua que se utilizó para producir los alimentos, y uno hace la balanza entre lo que se exportó y lo que se importó, bueno, nosotros estamos importando agua. Es decir, a pesar de la balanza positiva, es decir, tenemos una balanza positiva de mayor exportación que importación, lo que nosotros importamos, que tiene gran consumo de agua, la carne y los cereales,
tiene mayor consumo de agua lo que importamos que lo que exportamos. O sea, finalmente, nuestra matriz productiva se ha ido adaptando a productos de mayor valor, es decir, podemos tener divisas gracias a esto, pero además se ha adaptado a la condición hídrica, produciendo alimentos de menor gasto hídrico que aquellos que importamos. Eso también es un estudio que podemos hacer llegar a la comisión si así ustedes lo estiman necesario. Con respecto a no ampliar, sino... estamos de acuerdo con la senadora Muñoz, de no ampliar sino dar seguridad. Ese es el foco. En el pasado estábamos hablando de ampliar la cantidad de hectáreas bajo riego. Y quizá eso va a tomar sentido en algunas regiones, porque muchas veces nos tomamos una discusión nacional y estamos viendo que la particularidad de cada región es distinta. A lo mejor en las regiones del sur, donde no estaban acostumbrados a tener riego y hoy día hay periodos de un poco más de sequía, sí va a ser necesario ampliar la cantidad de hectáreas de riego, porque antes era secano y ahora pasan a ser de riego. No así pasa, no es lo mismo que en las regiones centro-norte, donde la disponibilidad de agua es menor y donde la reflexión sobre el uso de esa agua va a requerir distintos actores, distinta información y ponernos de acuerdo para el mejor uso de esa agua, que ya no es escasa en un año particular, sino más bien en el fondo tenemos un contexto distinto. Y recalcar que este apoyo no es un apoyo solo a los agricultores, este es un apoyo a todos los chilenos, producto que gracias a la actividad de los agricultores se produce el alimento de todos que tenemos cada uno de nosotros 3 veces al día. Volver a rescatar algunas de las consideraciones en cuanto a medio ambiente. Se limita la entrega de recursos por esta ley a superficies, en zonas de fuente agotada, que justamente se da cuenta de no fomentar mayor en el fondo recurso a zonas que ya están declaradas como agotadas. Agradecemos al senador Provence por los comentarios sobre la situación de Copiapó. Es un ejemplo que tenemos para muchas regiones que se está viendo a nivel regional para poder continuar en esta línea, siempre respetando el medio ambiente y priorizando el consumo humano. Y finalmente decirle al presidente que en el fondo conoce la realidad de la agricultura familiar, de los medianos, cuando uno conversa en distintos conversatorios y escuchas que hemos tenido a lo largo de las regiones, escucha rural, donde nuestra política de desarrollo rural ha tomado un rol fundamental de esta visión de la agricultura, no solamente como una visión, como una actividad económica para un sector, sino que como una actividad con un alto impacto social y ambiental, y por ello requiriendo una visión integral, territorial, para poder fomentarla, reconociendo el valor para el desarrollo de las economías locales, el cuidado del medio ambiente y, por cierto, la producción de los alimentos. Así que quedamos disponibles para conversar. Para nosotros es de vital importancia porque nos permite proyectarnos como una actividad sustentable en el mediano plazo. La sustentabilidad ya no es una opción para la agricultura, es una condición. Y creemos que una ley como esta, que fomenta la eficiencia del uso del agua, de un agua que cada día es más escasa en la mayor cantidad de nuestro país, da cuenta también de un sector que quiere subirse a este desafío de la sustentabilidad con apoyo en general de aquellos que van quedando más rezagados, que son los pequeños y medianos. Y esta ley sin duda va en directa beneficio de ellos. Y lo último, me estaba viendo, comentarle, no me acuerdo quién me comentó el tema de la presencia de la Comisión Nacional de Riego en las regiones. La Comisión Nacional de Riego ya tiene 7 oficinas en varias regiones del país, que además tienen representación por zona. O sea, en todas las regiones pueden postular a la Comisión Nacional de Riego. Es un desafío que
requieren la adaptación no solamente de la Comisión Nacional de Riego, de la DGA, de la DOH. Esto ha tenido un cambio muy acelerado y regiones del sur del país que no estaban acostumbradas al manejo de un recurso escaso, sino más bien abundante, han tenido que de a poco ir acomodándose a esta situación y creemos que tenemos que seguir haciéndolo. No es algo que está cerrado, pero queremos desde Agricultura ser parte de este camino que va a requerir el apoyo de todos, de formas, de distintas visiones y sectores. Muchas gracias y quedo disponible a más preguntas. No sé si Federico también quiere dar más detalles. Gracias. Yo sé que los tiempos se los van a hacer muy cortos, secretaria, porque estamos llegando a la hora ya de que finaliza esta sesión, pero yo sé que hay muchos invitados que tenían que también exponer, pero este es un tema que yo sé que es muy importante. El senador Durresti estaba pidiendo la palabra. Presidente, perdón, pero en términos metodológicos yo lamento informarles, yo no tengo condiciones de prorrogar la sesión, tenemos que organizarnos mejor. Es evidente que tenemos que escuchar a medio ambiente, porque yo no entiendo que aquí tenga un componente medioambiental y ni siquiera hemos podido escuchar, hay muchas dudas y en fin, y por cierto a todas las personas interesadas. Entonces que lo que tenemos que organizarnos bien es las siguientes sesiones, el número de invitados. Yo tengo un ejemplo en la comisión, en una de las comisiones que yo participo, que fue el caso del royalty. Se escucharon muchísimos invitados, pero se les dio máximo 10 minutos. Se fue muy riguroso con el tiempo para permitir que muchas personas pudiesen expresarse y decir. Yo lamento mucho, pero de verdad no puedo prorrogar más de la sesión del término ahora. Sí. Senador Durresti. Presidente, en la misma línea, yo creo que falta mucho diálogo, falta interactuar especialmente con medio ambiente. Yo soy integrante de la Comisión de Medio Ambiente, la Comisión de Constitución, el debate sobre el Código de Agua, el debate sobre la Ley de Cambio Climático es fundamental dialogar acá. No puede ser prórroga simplemente de 12 años porque hay que dar certeza. En 3 años más podemos quedarnos sin agua. Entonces aquí yo lo que digo es que hay que dar certezas, hay que dar señales, todo lo que ocurra, pero no podemos seguir esta típica política de que porque no se alcanzó a prorrogar hay que hacerlo por otros años más. Creo que ahí hay un tema brutal. Solo como tema pendiente, yo también creo que tenemos que terminar acá y no prorrogar para poder hacer sesiones con todos los integrantes. La ministra no contestó qué le parece que Viña Conchitoro tenga 649 millones, 23 números de subsidio. ¿Qué parece eso? Eso es algo brutal, es algo agraviante y que no se condice para nada con lo que estamos hablando. Me gustaría que invitáramos a Conchitoro para que nos contara su experiencia, digamos, de poder hacer, presidente, este tipo de postulaciones, porque creo que es un caso digno de observar. De poder tener los invitados para que nos muestren sus habilidades para este tipo de postulaciones. Y segundo, yo había hecho la pregunta sobre las oficinas de CNR. Claramente, ministra, es distinto cuando un vecino de Mafil tiene que ir a postular a un proyecto que queda en el confín del mundo, la CNR, o un vecino de la región de los lagos, de los ríos, o de zonas rurales o comunidades indígenas. No solo es tener oficinas en macrozonas, sino también tener el personal adecuado, porque acá por algo son estas sociedades, estas grandes sociedades, las que se ganan siempre los proyectos, porque son los que saben postular, tienen equipos técnicos. Entonces yo le pediría más precisión respecto de cuáles son las comisiones, especialmente en la macrozona sur. En algún momento se cerró la oficina de la Comisión Nacional de Riego, que estaba en La Unión, provincia del Ranco, para la macrozona sur. Entonces son situaciones que de ninguna manera ayudan a esto. Me imagino que el señor de Conchitoro no tendrá problema de eso, de tener que ir a la comisión de CNR regional, va directamente a la nacional. Entonces, pedirle, presidente Castro, que invitemos al presidente del directorio de Conchitoro, creo que sería muy ilustrativo. Así será, senador Elizalde. Sí, no, solo para que nos pongamos bien de acuerdo en cuál va a ser la metodología de trabajo para poder planificar, porque entendemos que hay proyectos que están pendientes de la Comisión de Agricultura, hay otros proyectos que están pendientes en las Comisiones Unidas de Agricultura con recursos hídricos, y está pendiente este proyecto con la Comisión de Medio Ambiente. Entonces, para poder planificarnos, incluso yo no sé si vamos a ser capaces de cumplir con todo esto con el número de sesiones que estamos teniendo en la semana, así que solo para
plantear que si usted pudiera realizar una propuesta de trabajo para que nosotros nos podamos planificar. Eso nada más. Sí, senador, yo sé que este es un tema muy complejo. Tenemos varios proyectos que son todos urgentes. Sabemos que el tiempo de nosotros también lo tenemos que dividir en otras comisiones, pero va a depender de la voluntad de ustedes. Yo no tengo ningún problema de que el día lunes hacer una llamemos, sesión más larga. No sé si podemos partir a las 9, de las 9 hasta las 2 de la tarde, 14 horas, pero ustedes tienen que decirme también la disponibilidad de tiempo que se tenga. Aquí yo sé que este es un tema que tiene harta discusión, de los demás invitados no tenemos la posibilidad de hacerlos hoy día participar, pero son los tiempos. Yo tengo toda la voluntad, pero ustedes son los que tienen que también apoyar en la participación de estas reuniones. Senadora, órdenes. Sí, en el mismo sentido, presidente, proponer que veamos quizás un horario y día extraordinario, porque nosotros tenemos sesión todos los días lunes en este horario. Entonces, hoy día obviamente estamos en la Comisión Unida, pero eso implica que dejamos de sesionar bastante si mantenemos este horario. Entonces, con la mejor voluntad tratemos de llegar a un horario que no impida el funcionamiento normal de las comisiones, si es posible. Gracias. Yo le voy a pedir a Jimena que pueda consensuar cuál es el mejor horario para hacer una sesión más extendida, que nos permita poder participar más. Senadora Carmen Gloria. No, en el mismo sentido de lo que plantea la senadora Órdenes, quizás el lunes en la tarde. Puede ser una buena alternativa si es que los demás senadores tuvieran disponibilidad, lo puede ver Jimena, porque ya martes, miércoles y jueves está más complejo, pero los lunes en la tarde normalmente pudiera ser un día en que, siendo esto telemático, podemos adecuarnos. Solo una sugerencia, y yo también coincido, esto hay que verlo urgentemente, porque no es la idea que se deje de tramitar lo que está tramitando cada comisión. Debiera ser paralela el funcionamiento de esta comisión para este proyecto en específico. Eso, presidente, gracias. Uno entiende, yo conozco muy bien el tema de la agricultura, del riego, y yo sé que es un tema difícil de explicar, pero para explicarlo en sencillo y en simple, para entender la importancia que tiene esto, es lo siguiente. Un agricultor, cualquier agricultor que tenga 10 hectáreas, que tenga 15, 20, 80, 100 hectáreas, que ese agricultor no tiene hoy día ninguna posibilidad de regar su terreno a riego botado, a riego antiguamente, como se regaba antiguamente. No tiene ninguna posibilidad de hacerlo. La única posibilidad de hacerlo que tiene hoy día es tecnificando. Entonces, y cuando se dice, oye, pero el agua tiene que pasar el agua para el otro, es un tema complejo. Si el agua no alcanza para regar ni siquiera el terreno que se tiene, la manera de regar aquí es tecnificar. Entonces, este es un tema súper complejo de explicar, pero sabemos nosotros que los agricultores hoy día lo único que necesitan es que este beneficio que el Estado entrega se pueda seguir entregando para poder seguir desarrollando la agricultura. Por eso es un tema complejo, pero tan necesario para poder mantener la actividad agrícola. Yo no sé, a mí me habría encantado haber escuchado la gente de medio ambiente, porque ellos también tienen una mirada de parte del ministerio, pero los tiempos no nos dan. Entonces, no existe la posibilidad de prorrogar esta sesión. Así lo entiendo. No sé, ministra, si usted tiene algo más que decir, aportar, responder a uno de los senadores, si le quedó algo pendiente antes de levantar la sesión. No, presidente, yo sugiero que la secretaria busque horarios extra, que evidentemente necesitamos tiempo y no queremos justamente perjudicar las respectivas comisiones, y también sin dejar de atención a los invitados. Obviamente tienen que haber diversos invitados. Entonces yo le sugiero que usted arregle con la secretaria horario posible, que nos allanemos a encontrar. Ojalá, no es fácil siendo 3 comisiones, pero necesitamos absolutamente. Sí, senadora, también vamos a considerar también esta semana que va a ser regional para que esté la voluntad de ustedes. Ministra, si tiene alguna respuesta que entregar. Es que ya. Bueno. Sí. Entiendo que el tiempo se acabó. Yo quedo muy disponible para venir las sesiones que ustedes requieran y poder conversar. Un tema que es de mucha importancia para el sector y poder responder las preguntas con calma,
con gusto. Y aquí entiendo que está el subsecretario de Medio Ambiente, que también es importante escucharlo, así que si es que hay otra sesión, con gusto podemos venir y poder conversar con todo el tiempo necesario para este importante proyecto que nos presenta la posibilidad de proyectarnos como una agricultura sustentable, adaptada a este cambio climático que ya estamos viviendo. Presidente, también puede invitar a Terram y algunas otras organizaciones del mundo ambiental, y especialmente que la ministra nos haga entrega de ese informe de huella hídrica para poder contrastarlo. Sí, hay varios invitados, senador, hay mucho interés de participar. Si lo único nomás que tengo que ver es que nosotros tenemos que ser capaces de poder darnos el tiempo para participar en las comisiones, para poder seguir avanzando, si no, no vamos a poder avanzar. Sí, yo entiendo que cada uno de nosotros tiene otras comisiones en las cuales participa, y también todas las comisiones son importantes, todas tienen proyectos importantes que hay que sacarlos adelante. Bueno, habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.